bueno, espero que la charla de hoy les sirva. Yo la verdad que de la parte agraria no sé nada, así que la vamos a entrar por otro lado, así que esperemos que los insumos teóricos y prácticos que les dé lo puedan cada uno y cada uno aplicar a su propio quehacer, ¿no? A ver si puedo compartir pantalla y ya comenzamos. Bien, ahí se ve. Sí, perfecto, Ale. Bueno, entonces la propuesta que hablamos con Omar cuando me hizo la invitación era, bueno, hablar sobre periodismo transmedia, es decir, a ver en qué consiste esto del periodismo transmedia, a qué se refiere, un poco hablar del concepto rápidamente, de dónde proviene y cómo se aplica al periodismo. Y bueno, ponerlo en el contexto de los consumos y las formas que tienen hoy las audiencias tan dispersas y tan móviles, ¿no? Que cuesta encontrarlas y bueno, justamente abordar el periodismo transmedia como una estrategia para llegar a ellas, ¿no? En cada uno de los soportes y plataformas en las que están. Entonces vamos a hacer un recorrido teórico al principio sobre de dónde viene el concepto. Vamos a ver algunos ejemplos desde la ficción y luego nos vamos a meter en el periodismo con las distintas formas de tratamiento que podemos darle cuando estamos hablando de un desarrollo en distintos soportes y plataformas, algunas definiciones y después vamos a ver algunos ejemplos desde el periodismo, tanto a nivel nacional como a nivel regional de aquí, para terminar con, bueno, cuáles son las posibilidades del concepto y algunas reflexiones. Bien, cuando hablamos de transmedialidad, estamos hablando de experiencias narrativas a través de diferentes medios o plataformas. Partimos desde esta base, partimos desde la idea que tenemos hoy una diversidad de soportes, de medios, de plataformas por donde se extienden los relatos, ¿no? Los primeros aportes los hizo, o por lo menos los popularizó este profesor llamado Henry Jenkins, profesor estadounidense, que ya por el 2003 advirtió que, dice, hemos ingresado a una era de convergencia de medios que hace que el flujo de contenidos a través de múltiples canales de medios sea inevitable. O sea, es inevitable que el flujo de contenidos transcurra a través de una diversidad de canales, una diversidad de soportes. Esto lo entiende Jenkins pensando en el cine, en la industria del cine, en la televisión, que ve que ya no es solamente la película o la serie de televisión, sino que empiezan a aparecer otras plataformas que ayudan y contribuyen a contar la historia. Lo desarrolla en este libro que se llama Cultura Convergente y dice, una historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas, como ya dijimos, pero agrega otra cosa nueva. Y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. O sea, la idea es que cada uno de esos elementos con los que estamos nosotros narrando, o con los que se está narrando el cine o la televisión, hagan una contribución específica. Entonces, dice, en la forma ideal de la narración transmediática, cada medio hace lo que se le da mejor, de manera que una historia puede presentarse en una película y difundirse a través de la televisión, las novelas y los cómics. Su mundo puede explotarse en videojuegos o experimentarse, fíjense ustedes, en un parque de atracciones. Entonces está hablando ya no solo de las pantallas, sino está hablando de trabajos que pueden ser impresos, está hablando de videojuegos, está hablando incluso de un parque de atracciones, como una plataforma narrativa, como un lugar donde se puedan contar cosas. Y dice luego, cada entrada a la franquicia ha de ser independiente, de manera que no sea preciso haber visto la película para disfrutar con el videojuego y viceversa. O sea, cada uno es autónomo, puede entenderse por sí mismo y no necesito ver la película para entender el videojuego y al revés.
Bueno, esa es la base, digamos, ¿no? Del concepto. Luego, bueno, hay distintos autores que han expuesto y mencionado distintos ejemplos. Quizás recuerden de Lost, esta serie televisiva que, bueno, básicamente fue una serie televisiva, pero tuvo una expansión en una diversidad de soportes y plataformas, ¿no? Como libros, novelas, podcasts, movisodios, o sea, episodios en la web para ser consumidos a través de móviles, videojuegos, y luego también toda la actuación de los usuarios atrás, ¿no? Con videos parodias, ¿no? Tomando algunos fragmentos de esa serie y parodiándolos, generándoles otros sentidos, otros diálogos, jugando muchas veces con el humor. También blogs creados a partir de incluso una Lospedia, o sea, una Wikipedia específicamente para hablar de los personajes de los distintos episodios. Hubo trabajos periodísticos como mapas, infografías, incluso un sitio web periférico que te permitía sacar el pasaje en Oceanic Airlines, que era la empresa de avión que cayó en esa isla y que bueno, fue el origen de toda esta historia. O sea que un producto que supuestamente era para la tele tiene toda una diversidad de expresiones y de expansiones. Lo que dicen los autores es que se expande el mundo narrativo, ¿no? De lo que se cuenta. Bueno, y a partir de ahí hay un montón de otros ejemplos, ¿no? Quizás han visto la serie de la Fox 24, que también tiene videos para web, movisodios, videojuegos para consola, novelas impresas, blogs, wikis, hay figuras de plástico incluso, hay mucho merchandising ahí dando vueltas. Lo mismo ha pasado con Matrix, lo mismo ha pasado con Star Wars. Son todos trabajos que han tenido una diversidad de expresiones y de aplicaciones. Bueno, y aquí un aporte, un ingrediente importante en el que me voy a detener ahora es en el tema del aporte de los usuarios, que es fundamental en la cuestión de lo transmedia. La idea es que las posibilidades, sobre todo que nos permite Internet y las redes sociales, hacen que los usuarios tengan una presencia mucho más activa y sea más sencillo la colaboración o la introducción de los usuarios en los contenidos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en este caso es una recreación de una escena de la película La Caída, en la que se lo ve a Hitler muy, muy enojado, y bueno, esa escena, esa pequeña escena que dura unos minutos, ha sido parodiada miles de veces. Si lo buscan en Google y ponen Hitler se entera que, se van a encontrar con 184.000 resultados, ¿no? Hitler se entera que existe el confinamiento, que existen los guachiturros, que no puede salir en bici por la cuarentena, que Alemania está fuera de la Copa, que existe reggaetón, que ganó Peña Nieto, que Bachelet va a ser candidata. Bueno, de lo más diverso, ¿no? Y además de distintos lugares, ¿no? Aparecen parodias y recreaciones, digamos, de esa escena de Hitler. Incluso hay aplicaciones y hay sitios, esto es un Hitler Creator, que te permite ponerle los subtítulos a esa escena. Claro, si uno lo ve un poquito más atrás, dice, bueno, pero esto, ¿qué tan nuevo es esta cuestión de contar historias a través de múltiples soportes? Ya Superman, en 1940 tenían cómics, dibujos animados, radio, después cine. Bueno, lo nuevo son dos cosas, dos ingredientes que son fundamentales. Una, que las plataformas posibles se han multiplicado enormemente, porque básicamente por Internet, ¿no? Y por todas las redes sociales, además, cada una con su lógica, con su público, con su audiencia y con sus narrativas. Y por otro lado, porque estas plataformas permiten la participación de los usuarios, cosa que, si bien antes de alguna forma quizás se podía hacer, no es tan patente y tan clara y tan sencilla como la que nos permite Internet.
tanto que esa participación muchas veces llega a disputar los sentidos que tiene la película original, ¿no? Y se generan esas idas y vueltas, digamos, entre lo que quiso decir el creador de la película, el creador de ese trabajo, y lo que los usuarios le hacen decir a esos personajes. Con lo cual hay un montón de tensiones ahí que también se dan en el periodismo mucho, ¿no? Entonces, resumiendo la cuestión de la narrativa transmedia, estamos hablando de 3 condiciones para hablar de narrativas transmedia. En primer lugar, que la historia se cuente a través de distintos medios o plataformas, esa sería la primordial. La segunda, que cada elemento además sea autónomo, sea independiente, cada uno de estas partecitas en las que contamos la historia, cada plataforma que nosotros usamos, pueda tener validez por sí mismo, se pueda entender por sí mismo. Y por último, que participen los usuarios. Esto de acuerdo a Henry Jenkins y de acuerdo también a los trabajos que ha hecho Carlos Escolari, un profe argentino que vive ya hace tiempo en España y que ha trabajado mucho la cuestión de las narrativas transmedia. Bien, la cuestión es que este concepto de lo transmedial se puede llevar a distintas actividades, ¿no? No solamente ha quedado ahí en la ficción televisiva y en el cine, sino que también se puede pensar en esa clave, en la publicidad, se puede pensar así en el arte, en cualquier documental se puede trabajar en forma transmedial, pensando en esa diversidad de plataformas. En la educación se puede pensar así también, se puede trabajar así. En todo el activismo político tiene una expresión hoy transmedia, o sea, no solamente se genera en las calles, sino que se amplía, se multiplica, se expande en las redes sociales. Y bueno, por supuesto, el periodismo también está en el mismo tránsito, ¿no? En las mismas, circula por los mismos lugares. Bueno, entonces acá nos vamos a detener en el periodismo. Básicamente, bueno, acá hay un par de datos que permiten un poco entender esto de cuál es el contexto en el que está funcionando esto. Estos son 2 gráficos del Digital News Report, que es el análisis que hace, el reporte que hace anual que hace el Reuters Institute y de la Universidad de Oxford. Y es interesante ver, para el caso de Argentina, es uno de los trabajos que más interesantes para ver, digamos, cómo cambian los consumos de noticias. Y bueno, acá puede verse las fuentes de noticias entre 2017 y 2020 en Argentina, y puede verse la presencia de lo online, incluyendo los social media, las redes sociales, como principal fuente de noticias para los usuarios. Esto es lo que declara las personas encuestadas, ¿no? La televisión, en cambio, aparece bajando y los medios impresos ni hablar. Y las redes sociales tienen una presencia también bastante marcada. Y el segundo dato que me interesa remarcar es que además expresa un cambio muy importante, es cuáles son los dispositivos por los cuales se conectan. Los que están conectados a Internet, ¿cómo se conectan? Bueno, en el 2017, mitad y mitad se conectaban a través de computadora y celular. Hoy por hoy, la presencia del celular es muchísimo más importante en solo 4 años, digamos, ¿no? Ha cambiado muchísimo eso, y lo vamos a ver después en lo que pasa con los sitios de noticias en la Argentina. Estas son las redes sociales de mayor presencia. Facebook sigue siendo una red social importante, sobre todo para adultos, para personas más mayorcitas como nosotros. WhatsApp y YouTube tienen una presencia sumamente importante y que muchas veces se descuida en los trabajos periodísticos, y es interesante verlo. Acá diferencia el uso de las redes para noticias y para todo uso, ¿no? Y bueno, y Instagram, que tiene un crecimiento marcado en los últimos años en todo el mundo y en la Argentina particularmente, y Twitter, que es más un círculo más pequeño,
pero muy ruidosos, ¿no? Porque allí están muchos líderes de opinión y mucha gente que tiene mucha influencia en el discurso público, digamos. Bien, y decíamos que la cuestión de los móviles están teniendo una importancia cada vez mayor. Estos son, aquí en cada una de estas columnas está graficado en rojo los accesos a los cuatro principales sitios de noticias en la Argentina, ¿no? Infobae, Clarín, La Nación y TN en los primeros 3 años y Página 2 en el último, porque Página desplazó, por lo menos en julio, desplazó a TN. Y se ve acá, están tomados en un mes, ¿no? Agosto 2016, julio 2017, julio 2018, julio 2019 y 2020. Se ve el peso en rojo de los móviles, ¿no? En azul están los accesos a través de PC y en rojo a través de móviles. Lo que antes estaba, como veíamos antes también, lo que antes estaba más o menos parejo en 2016, hoy en 2020, 4 de cada 5 ingresos son a través de dispositivos móviles. Y eso es muy importante porque nos habla también de cómo es el consumo, cómo acceden los usuarios, las usuarias, y nos habla de cómo tiene que ser la narrativa, ¿no? Habitualmente estamos pensando en usuarios que acceden a través de una computadora, porque nosotros además estamos generando contenidos muchas veces a través de la computadora, no a través de un celular, que nos resulta por ahí más incómodo. Y por ahí nos proyectamos pensando en alguien que accede a través de una computadora. Y en realidad no lo tenemos ahí, lo tenemos en el celular. Bueno, este es más o menos el mismo gráfico, acá diferenciados en cada uno de los sitios, y que también puede verse como en el último año estos 4 primeros sitios tienen una mayor presencia de los móviles. Bien, entonces, como vemos, como dice Jenkins, el flujo de contenidos a través de distintos medios y plataformas se ha incrementado, la cantidad de plataformas, y resulta inevitable pensar entonces en esas audiencias que están en todos esos lugares, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos, digamos, ¿no? Ya sabiendo que están en todos estos espacios, ¿cómo hacemos para llegar a ellos y a ellas? Bien, en principio podríamos decir que hay 3 formas de tratamiento cuando pensamos en esta diversidad de plataformas. Una, la más básica, sería la del volcado. O sea, cuando replicamos el mismo contenido en otro medio. No hay acá ninguna adaptación al soporte. Entonces hacemos un tweet y tiene el mismo título que tiene la noticia. Y incluso en lo que me toma como captura de pantalla también se refleja el mismo título cortado, digamos. O sea, estoy volcando el mismo contenido sin aprovechar por ahí las posibilidades del soporte. Podemos adaptarlo y ya sería un paso más, o sea, adecuar el contenido para ese medio o plataforma. Por ahí sin añadirle insumos informativos nuevos, pero quizás adaptándolo un poquito más a ese medio. Entonces, si lo ponemos en Twitter, le ponemos un hashtag seguramente, o 2 hashtags, y quizás le pongamos, arrobemos o citemos, mencionemos a una persona o etiquetemos a alguien, y quizás pongamos un listado con puntos para que sea más fácil de leer. Y podemos también expandir el mensaje, ¿no? Usar las distintas plataformas para añadir incluso insumos informativos que amplían ese relato original. Con lo cual cada uno de esos espacios se constituye una puerta de entrada a la historia. En este caso, bueno, ya tenemos un video, que es un video específico para esa red social, además de, bueno, todas esas señas que hacen que son específicas de Twitter en este caso. Entonces son esas 3 modalidades con las que uno puede jugar, ¿no? Con mayor o menor dificultad, más o menos complejo en la expresión. Podríamos decir entonces que podríamos pensar en 3 tipos de periodismos cuando hablamos de utilizar distintos soportes y plataformas.
Podemos pensar en un periodismo multiplataforma cuando estamos poniendo los mismos contenidos en distintos medios y plataformas. O sea, usamos distintos medios y plataformas, pero usamos los mismos contenidos. Entonces los volcamos o como mucho adaptamos a algunos, pero no mucho más que eso. Y no hay participación de los usuarios. Podemos hablar de un periodismo cross-media cuando ya cada mensaje tiene autonomía, tiene independencia, puede entenderse por sí mismo, no depende de otro, no tengo que ir a la web para entender el mensaje. No hay aquí participación de los usuarios. Y podríamos hablar de un periodismo transmedia cuando cada mensaje tiene autonomía y además se nutre de la participación de los usuarios. Digamos, los nombres pueden cambiar, digamos, ¿no? Nosotros le hemos puesto esos 3 nombres para diferenciarlos. Hay autores que los presentan en forma distinta, pero lo interesante es diferenciar qué características tiene cada tipo de periodismo. Bien, llegamos entonces acá a pensar, a partir de todo este bagaje teórico, de pensar qué ejemplos podemos encontrar desde el periodismo. Por ahí vamos a empezar con unos ejemplos un poco más trabajados y después vamos a ver unos ejemplos más del día a día, más cotidianos y incluso referenciados aquí en la región de la Nor Patagonia. Bueno, como proyectos que han sido pensados como trabajos transmedia, podemos mencionar que es el proyecto Walsh. No sé si alguna vez quizás se la han topado con él. Este es un trabajo de Álvaro Liuzzi, un periodista y profe de La Plata, que lo que hizo fue reconstruir la investigación que hizo Rodolfo Walsh para hacer su libro Operación Masacre, ¿no? Su trabajo de investigación, después se constituyó un libro. ¿Qué hizo? Bueno, entonces creó un Twitter, un usuario de Twitter que se llama Rodolfo Walsh, y en el que él va relatando cómo ha sido todo el proceso de investigación de Rodolfo Walsh, con fotografías, basándose, un poco ficcionando, pero basándose sobre toda la información que hay sobre ese proceso, porque además en el libro lo cuenta. Este es otro trabajo también de Álvaro Liuzzi, se llama Malvinas 30, en realidad es Álvaro Liuzzi y hay más autores. Está Vanina Berguella, a quien ustedes han tenido también como expositora, he visto por ahí. Bueno, son 3 o 4 quienes participan acá. Esto fue a los 30 años de Malvinas. Hicieron un trabajo también transmedia con entrevistas de actualidad, digamos, con infografías interactivas, con uso de redes sociales, con visualizaciones, con mapas. Tomaron emisiones históricas de la televisión y las transmitieron en vivo como si estuvieran sucediendo ahora. Tomaron un soldado M30, que hizo un relato que había participado en la guerra y hizo un relato como si estuviera pasando ahora toda la guerra de Malvinas, y luego a eso se le agregaron espontáneamente otras personas, incluso un excombatiente, hablando de un diálogo. O sea, fue una recreación en la actualidad de un hecho histórico. Después hay otro grupo que trabaja mucho la parte transmedial, que es en la Universidad Nacional de Rosario, la Dirección de Comunicación Multimedia, que dirige Fernando Irigaray. Si ustedes entran a documedia.com.ar se van a encontrar con varios trabajos. Este es el más transmedial de todos, quizás. Se llama Mujeres en Venta y habla sobre la trata de personas con fin de explotación sexual en la Argentina. Y se ha expandido, digamos, a través de mapas, cómics, micros para televisión, galerías de foto, gráfica con realidad aumentada, documental para televisión, movisodios, o sea, episodios hechos solamente para televisión, pensados para móviles, perdón, incluso pantallas LED en Rosario para mostrar algunas como puntos de entrada, digamos, al documental. Luego hicieron también Calles Perdidas, aunque este es menos transmedia, más enfocado en la web, más multimedia, pero tiene videos, mapas, líneas de tiempo, infografías. Esto es sobre el narcotráfico en la ciudad de Rosario y que ha merecido varios premios internacionales, incluso el premio Rey de España.
Este es otro trabajo también de Rosario, aunque de un grupo en el que participan otras personas, y habla el trabajo de los feriantes, de la gente que trabaja que está en la cárcel y que realizan trabajos artísticos en los talleres y luego los venden. Y bueno, es una producción que se ha transferido a una diversidad también de medios y plataformas. Este es otro trabajo histórico, este es de la Universidad Nacional de Córdoba, es la historia de Héctor y Delia en Twitter, dos personas afectadas por la represión en la época de 40 años del golpe militar, y también se ha traducido en textos, videos, documentos, entrevistas. Los medios importantes no han hecho muchos trabajos, Transmedia, aunque si uno ve muchos documentales o trabajos así más importantes, aunque si uno ve, digamos, el día a día, puede ver las huellas de los Transmedia en el día a día. Esto es sobre los 30 años de la democracia, que también lo hizo casualmente, o no, Álvaro Liuzzi. De la parte histórica, digamos, hay muchos trabajos, porque muchos trabajos que a partir de un hecho histórico tratan de revivirlo, de recrearlo en la actualidad, ¿no? Twitter particularmente sirve mucho para eso, porque te permite traer a la actualidad a personas personajes históricos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, de la Revolución de Mayo que hizo La Nación también, que estuvo muy bueno, en el que hacían dialogar a todos los próceres, ¿no? En Twitter. Nosotros hicimos un par de trabajos, unos que fueron para las PASO, las elecciones en el 2013, PASO Río Negro y PASO Neuquén. Lo hicimos juntándonos con 12 medios de la región, 12 pequeños medios de la región, de Río Negro y Neuquén, y la idea fue, bueno, que cada uno aportara lo suyo, la formación que iba produciendo en su localidad, y teníamos esta plataforma que es Rebel Mouse, que en ese momento era gratuita, ahora ya no lo es, en la que íbamos generando todos los contenidos se iban publicando, cada uno iba publicando, y además esta plataforma se embebía, cada sitio la embebía, la incrustaba en sus propias páginas, de manera de tener esta producción colaborativa en sus propias páginas. Luego hicimos otros trabajos experimentales, uno de ellos fue una reconstrucción de 3 historias de la represión en Río Negro, se llamó Memorias RN. Fue un trabajo, bueno, que también lo volcamos en Rebel Mouse, pero bueno, lo hicimos con videos y con redes sociales. Bueno, fue un trabajo de todo un año en la cátedra de periodismo digital, ahí con todos los estudiantes. Hicimos una presentación en vivo también, y eso le dio una emotividad muy particular. Bien. Bueno, estos son algunos trabajos así para mencionar trabajos especiales, pero lo que nos hemos preguntado también es, ¿solo sirve para grandes reportajes, para grandes producciones lo transmedia, o puede transferirse también a coberturas cotidianas, ¿no? Más del día? Y bueno, para eso analizamos, voy a traer 2 ejemplos que son también de la región. Uno fueron las unas inundaciones que hubo en Neuquén en el 2014, que fueron bastante importantes, y analizamos qué había hecho todo el grupo de medios que conforman el grupo Schroeder, que son básicamente, que tienen una radio, un diario en papel y una web. Y que la idea era ver qué había ahí, ¿no? Qué movimiento, qué circulación de contenidos había en esos 3 medios. Bueno, en esa madrugada del domingo, en que el agua caía y caía y las calles se inundaban y la gente se empezaba a desesperar en muchos lados, la radio fue el primer medio que empezó a hacer las primeras emisiones, y fue sumamente interesante porque en ese vivo constante
se nutría de reportes, de entrevistas, de la participación de los oyentes. Y bueno, algunas de estas cosas fueron adaptadas para YouTube, algunas entrevistas fueron adaptadas para YouTube. Al mismo tiempo se volcaba todo en la web, porque se transmitía por streaming en la web. Y tenía una pata importante en la radio, en el Facebook de la radio. ¿Por qué? Porque allí también, además de la información que se iba generando en la radio, había más información, ¿no? Se ponía más información por parte de los periodistas y además los usuarios empezaron a poner mucha información. Alguna que había que filtrar, que había que responder, porque no toda era buena información. También habían paranoias y problemas de desinformación allí, que los periodistas intentaron desacreditar o confirmar, por lo menos. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, después intervino en el sitio web, en La Mañana de Neuquén, nutriéndose un poco de lo que había salido en la radio. Muchos periodistas trabajan además en los dos medios, con reportes propios también, con entrevistas y también con el aporte de los usuarios. Todo lo que se publicaba en el sitio web se volcaba sin otra producción en las redes sociales, en el Facebook y en Twitter. Y por último, entra el diario en papel, que expande, adapta y vuelca parte del contenido del sitio web y parte del contenido de la radio. Con lo cual vemos acá que hay una circulación interesante de información. Claro, entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y esto es una narrativa transmedia o no es transmedia? Porque acá había adaptación, había volcado, había expansión. Y bueno, lo que podíamos sacar como conclusión es que por ahí está interesante ver todos esos matices y por ahí salir de una posición binaria, es decir, esto es transmedia y esto no es transmedia, porque por ahí resulta más rico pensar en justamente toda esa diversidad, ¿no? Que por ahí una red social me sirve para una cosa y otra me sirve para otra. Una la trabajo más y a otra quizás menos. Una se enriquece con el aporte de los usuarios y otra quizás no la trabajo tanto. La participación aquí fue un ingrediente fundamental porque los usuarios daban fotografías, muchas fotografías, donde los periodistas no podían llegar. Y fue interesante advertir la diversidad de plataformas que intervinieron cuando hacía unos 5 o 6 años atrás, ninguna de esas plataformas existía, porque solamente estaba el diario en papel y la radio y nada más. O sea, en poco tiempo las posibilidades narrativas se ampliaron, ¿no? Se diversificaron. Bueno, y este es otro ejemplo más de hoy. Es un noticiero de televisión, de Canal 10, de aquí de General Roca, una televisión pública, que también, si uno se remonta a unos poquitos años atrás, este canal es del 82, o sea que tiene casi 40 años, podría decir que durante más de 30 años este canal estuvo centrado en el aparato del televisor. Bueno, hoy por hoy tiene una diversidad de plataformas y soportes para contar sus noticias, porque justamente trata de llegar a todos esos usuarios que están dispersos y que están en otros lugares. Si le preguntan muchas veces a un adolescente o a un joven si prenden el televisor y quizás se encuentren con que no lo prenden nunca, ¿no? Y jamás acceden a un noticiero. Pero sí seguramente lo van a encontrar en las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Canal 10? Bueno, tratar de llegar a esos usuarios por distintos medios. Entonces, el noticiero, en sus distintas ediciones, se emite en forma, se vuelca en el canal de YouTube. Y además recortan noticias y las editan para YouTube. Además, adaptan algunas de estas noticias y las anuncian en Twitter, ¿no? Poniéndole hashtag, poniéndole
emojis y capturas de imágenes, y remitiendo a que la gente se conecte a YouTube, porque YouTube está transmitiendo el noticiero en ese mismo momento. Lo mismo hacen con Facebook, ¿no? Recortando algunas noticias, emitiendo además en directo también por Facebook, y duplicando la posibilidad de encontrar el noticiero también en esta plataforma. Además, este año inauguraron un portal, una página web. Entonces aquí ya hay otras noticias que no están en la televisión. Son noticias diferentes en algunos casos. Y también está la señal en vivo de la televisión. Incluso conecta también con otras radios que conforman el grupo. Y estos contenidos además también se llevan al Twitter y al Facebook que tiene el grupo. Y por último también hay un Instagram. Y Instagram de las redes sociales es seguramente la plataforma de mayor creatividad, porque al no poder volcar tan fácilmente los contenidos allí, eso incentiva que los medios y los periodistas hagan producciones más específicas para esta plataforma y aprovechen mejor las posibilidades narrativas e interactivas que tiene esta plataforma. Entonces, aquí ya la producción es bastante más interesante porque hay entrevistas hechas específicamente para la plataforma, y que hace que se aproveche mejor las posibilidades narrativas de Instagram. Bien. Y por último, bueno, están los servicios de mensajería instantánea, WhatsApp y Telegram también, que a través de los cuales les llega una gran cantidad de información. Bueno, ustedes seguramente sabrán de ello. Y además distribuyen un montón de información a través de estos canales, ¿no? Porque como recortan esos videos, esas entrevistas, los propios protagonistas de esas noticias o alguien que tenga interés en esas noticias se las piden y entonces las distribuyen a través de estas plataformas. Bien, entonces ya vamos terminando con esto. Como vemos, hay distintas modalidades, ¿no? de transmedialización. O sea, hay transmedialidad que tiene una planificación, esta que vemos de Canal 10, está planificada, está pensada, digamos, para qué nos sirve cada plataforma y cómo llegamos a cada usuario, a quién le llevamos o sea, cuál es nuestro público en Facebook, cuál es nuestro público en Twitter, cuál es nuestro público en Instagram y qué noticias publicamos en cada lugar. Y cómo circulamos esas noticias en todo ese cúmulo de medios. Hay una transmedialidad no planificada, todo lo que fue la inundación fue no planificado por lo que encontraron las mismas periodistas que intervinieron, se fue dando, se fue generando y quedó. Y hay incluso también una transmedialidad generada por los usuarios, o sea, cuando empieza a rodar primero en las redes y después llega a los medios, ¿no? Como ha pasado todo con el Ni Una Menos, que empieza a tener primero presencia en Twitter y después se traslada a una diversidad de medios. Desafíos. Bueno, como decíamos antes, es inevitable trabajar la noticia en esa multiplicidad de medios, de soportes y plataformas. Tenemos, como decíamos, distintas estrategias, de volcado, adaptación, expansión. La más compleja e interesante puede ser la expansión, aunque yo creo que cada ventana que se abre, cada puerta que se abre, hay que trabajarla, hay que ver cómo se puede trabajar, ¿no? Y qué posibilidades tenemos de hacerlo. Las redes sociales son evidentemente una pata fundamental, no solamente en la distribución de contenido, porque realmente son pensadas como plataformas de distribución, sino también en la recepción y en la interacción. Lo más difícil es esta última parte, la parte de la interacción, sobre todo cuando es una interacción pública, ¿no?
es lo más difícil de lograr sin ninguna duda. El desafío aquí es cómo aprovechar las posibilidades narrativas y las posibilidades interactivas de cada una de estas redes, lo cual implica muchas veces modificar rutinas de trabajo, culturas de trabajo, y exige un trabajo en equipo y exige una capacitación permanente para poder aprovechar justamente lo que nos da cada red. Obviamente que con bajos salarios y precarización eso conspira contra las grandes producciones y es un tema que atraviesa sin ninguna duda a todo el que hace periodismo hoy en la actualidad. Obviamente que esto necesita una jerarquización de este trabajo para que pueda invertirse justamente y pueda darle la entidad y el tiempo que merece pensar en toda esa diversidad de plataformas y soportes. Por último, bueno, creo que es interesante cómo en poco tiempo se han multiplicado las plataformas de publicación, y esto el concepto transmedia nos permite pensar en esas producciones que aprovechen y combinen todas esas plataformas. Es una clave, digamos, para pensarlo. Además, integrando la producción de los usuarios. Y nos permite además pensar las redes, no como un mero derivador de tráfico hacia una web, como muchas veces se piensan, sino como un espacio propio de producción y de interacción, que me parece que es lo más interesante. Bueno, este es un libro en el cual están analizados algunas de estas cosas y hay algunos de los conceptos que lo pueden bajar gratuitamente. Se llama Periodismo Transmedia, la narración distribuida de la noticia, y aquí participamos con María Teresa Bernardi, Fabián Brellero, y que fuimos los editores, y bueno, y todo el grupo de investigación que tenemos aquí en la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, eso sería todo. Espero que se haya escuchado bien y que haya sido claro. Y bueno, estoy acá para las preguntas que tengan. Se escuchó perfecto, Ale. Está notando el sol. Sí. Te decía que se escuchó perfecto, se nota tu pasión por el tema. Te digo que te veo futuro en la academia y sobre todo en poder explicar esto a los estudiantes. Yo que vos elijo ese camino. Más allá del chiste, quiero decirle a las personas presentes que está habilitado el chat. Ya hay quienes han hecho alguna consulta, vamos a volver sobre ellas. Pero Ale, me quedo pensando, la charla se pone en contexto dentro del Círculo Argentino de Periodismo Agrario, ¿no? Hay muchos colegas que están escuchando tu charla y que ejercen precisamente la comunicación para un público que es un supuesto de trabajo, un presupuesto, no está adaptada o no tiene acceso a estas plataformas que vos estabas mencionando. Y desde ahí la consulta, ¿no? ¿Qué posibilidades y desafíos tenemos para la construcción de esas audiencias para que reciban efectivamente estas narrativas transmedia? Estoy refiriéndome a la cuestión agraria concreta. ¿Qué visualizás vos respecto a esa construcción de audiencias? Bueno, no conozco el tema de activos y qué conductas de consumo de medios y pueden tener, ¿no? El público al cual se dirigen. Pero no tengo dudas de que el celular debe ser uno de los principales dispositivos que usan. Sobre todo si son personas que están en movimiento, seguramente el celular lo tienen como un dispositivo fundamental. Así que, bueno, esa sería una cuestión a pensar. Y, es decir, pensar que la producción, nuestros contenidos tienen que llegar a ese dispositivo, ¿no? Me parece que es una cuestión fundamental. Y la verdad que hay el mérito que tienen las redes sociales, particularmente algunas como Twitter o como Instagram, es que se adaptan muy bien a los celulares. Quizás Twitter es muy de un grupo, digamos, pero Instagram tiene una proyección bastante importante.
Y otras dos plataformas que me parecen fundamentales para todo este tipo de producción son YouTube. Es un espacio donde realmente hay mucho para contar, para narrar, mucho para producir. Y no tengo dudas de que también mucha gente visualiza videos desde allí y va a tener una conducta de verlos allí si es un video más o menos bien hecho. O sea, porque uno está pensando siempre en producir textos y fotos, ¿no? Y quizás con textos y fotos no te lee nadie, ¿no? No llegas a nadie. Pero quizás en alguna producción que sea un poquito más interesante de lo visual, quizás te lleve más tiempo, quizás te demande más producción, pero puedas tener un impacto que sea mayor. Y otra plataforma, otra red que me parece fundamental es WhatsApp, ¿no? Para llegar puntualmente a las personas que queremos llegar. Y ya digo, no solamente con el texto pelado, sino quizás con un videíto breve o con con unas capturas de pantalla del propio celular para mostrar cosas, una especie de pequeños tutoriales, quizás textos un poco más producidos pensándolo en esa plataforma, pensándolo en términos de emojis, pensándolo en términos de GIF, ¿no? Quizás pueda ser un mensaje que llegue más a esas personas, ¿no? Yo creo que esos lugares, en esos lugares los van a encontrar, no tengo dudas de que lo van a encontrar. Van a encontrar a sus Bien, audiencias, digo, ¿no? sí, sí, está claro. Vamos a algunas preguntas, Ale, si te parece. Sí. De Nanet, pregunta, teniendo en cuenta todo este panorama transmedia, ¿cómo ves el futuro de los medios tradicionales, como por ejemplo el diario o las revistas de papel? Bueno, la idea de lo transmedia no implica suplantación de un medio por otro, digamos. Sí que hay medios que tienen mayor centralidad, que ganan mayor centralidad que otros, y que eso va variando, ¿no? Con el tiempo. Pero no implica pensar que por tener internet o tener la web o tener una red social nos va a suplantar otros medios. Ahora, ¿qué pasa con lo impreso? Y bueno, no están en buen momento, ¿no? Y bueno, particularmente la pandemia los ha dejado en una situación sumamente difícil. La circulación ha bajado muchísimo de medios impresos, pero muchísimo. Ha sido tremendo, ha sido un golpe que seguramente va a dejar a muchos diarios sin poder seguir funcionando, ¿no? Así que no le veo un gran futuro. Yo apostaría, digamos, a tener presencia en otros lugares y tratar de obtener recursos desde otros lugares, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya un nicho que siga consumiendo diarios en papel o revistas en papel, porque siempre tiene su impronta, ¿no? Leerlos en papel y puede haber un grupo que todavía lo siga queriendo. Ya, Pero ya, ya, no, seguro que no va a tener la centralidad que tuvo durante muchos años. tal cual. Bueno, Antonio está pidiendo la palabra, ya se le vamos a dar para la consulta. Antes, Adalberto pregunta a Alejandro, ¿cuál es la mejor manera de elegir la plataforma de comunicación en función del tipo de mensaje que uno quiera difundir? Bueno, pensando primero en el público al que nos dirigimos, es una, me parece que es la clave, ¿no? Si nos dirigimos a un público más adulto, seguramente lo vamos a encontrar en Facebook, ¿no? Que es donde habitualmente está. No vamos a encontrar a jóvenes ahí, son ídolos los jóvenes de Facebook, ¿no? Pero sigue siendo un público importante el de Facebook. ¿Qué pasa con Facebook? Facebook es,
tiene un algoritmo, un filtro que hace que muchas veces no nos muestre los contenidos. O sea, tiene una forma de selección que es muy estricta, muy rígida, y que no, por más que nos digan, bueno, tienen que ir por acá, tenés que poner videos, tenés que poner esto, tenés que poner aquello, en realidad nunca vamos a saber, o por lo menos nunca supimos, cuáles son los criterios que realmente tiene Facebook para mostrarte cosas y para ocultarte otras. Entonces ahí tenemos un tema. ¿Cómo hacemos para que, ok, tenemos a la gente en Facebook, bueno, pero ¿cómo hago para llegar a esa gente, ¿no? Después, otra cuestión, si es un grupo más joven, evidentemente lo vamos a encontrar en Instagram, en TikTok, no sé si podemos contar algo en TikTok, es una red social muy, muy particular, porque es más de otro tipo de contenidos. Y bueno, como decía, por ahí WhatsApp me parece que es no es exactamente una red social, pero se convierte en una red social en la medida en que cada uno tiene una diversidad de seguidores y seguidos, digamos, que hacen que se parezca bastante a una red social. Y es una plataforma realmente que se puede explotar mucho tanto para la recepción de contenidos como para la difusión y la interacción. Una interacción que además se da muchas veces en forma privada, ¿no? Y eso tiene también su riqueza, ¿no? Si podemos administrar eso, es interesante. Hay medios que están trabajando, por ejemplo, en el caso de Chequeado, no sé si conocen el medio Chequeado, Sí. que hace chequeo de datos, fact-checking, chequeado.com. Yo la semana pasada hice una entrevista a la directora, a Laura Sommer, y me contaba que el 50% de las noticias que ellos chequean les llegan por WhatsApp. Claro, ¿cómo hace para administrar todo ese cúmulo de mensajes? Y bueno, tiene un equipo, tiene 3 personas que son programadores y que a través de inteligencia artificial hace que les ordenen todo ese cúmulo de mensajes para que puedan seleccionar los temas que por ahí son más mencionados, son más, se necesitan mayor chequeo, digamos, ¿no? Mayor importancia del medio. Ya tenemos tema para el próximo webinar, ¿no? Que son las fake news, noticias falsas, o como se está diciendo hoy por hoy, no noticias, digamos, ¿no? Porque no tendrían, digamos, esta entidad. Le pido a Antonio si puede escribirnos la consulta. Ya estamos muy sobre la hora, tenemos 2 minutos. La charla que habíamos pautado con el doctor Alejandro Ross era de 1 hora, así que para ordenar, si es posible, Antonio, que nos hagas esa consulta por chat y la leemos ahora. Si no, que habilite el micrófono, si no, Omar. Ah, bien, no sé si Adalberto lo puede hacer. No, él se lo puede habilitar él. Ah, bien. Lo mismo Bernardo Basombrío, que también estaba preguntando, quería hacer una pregunta y ahí tiene habilitado para hacer. Bueno, atendiendo a esto que decíamos, serían las 2 últimas preguntas, ¿sí? Y en todo caso, después, Ale, podemos refrescar las formas de contacto con vos o con el laboratorio Transmedia de la Patagonia. Sí, Antonio, entonces, te escuchamos. No sé si me reciben. Buenas tardes. Sí, buenas perfecto. Saludos a todos. Muy bien, Alejandro, gracias. No, muy simple. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los problemas de conectividad, con la tecnología? Bien, para llegar, digamos, a gente que no tiene buena conectividad. Exactamente, es uno de los problemas habituales para quienes, claro. Aquellos que trabajamos justamente. ¿En qué Zoom estás? Te preguntan. Estamos en todos los Zoom y en ninguno porque se cortan, porque tenemos dificultades. ¿Cómo se soluciona eso? Y bueno, eso no tiene solución, ¿no? Que no sea si no tiene datos, digamos, o sea, no digamos internet, si no tiene datos, no va a poder tener, digamos, acceso a esa información. O sea, vas a tener que llegar de otra forma, no a través de internet. Precisamente esa era la pregunta. ¿Cómo claro. llegamos? Sin duda, bueno, ahí es una buena pregunta.
Sobre todo si hablamos de gente que no llega nunca a tener internet, nunca tiene conectividad, en ningún momento tiene conectividad, digamos. ¿No? Tal cual. De todas maneras, sale por lo que decías, la narrativa transmedia no implica sí y solo sí que existe Internet. Se puede hacer transmedia por fuera de la web, si bien Totalmente. obviamente potencia, digamos, los discursos, las narrativas que nosotros podemos ofrecer a nuestros oyentes o a las audiencias, televidentes, claro, lectores, etcétera. Digo, se podría hacer por afuera, no sé si sirve. Totalmente, sí. Para Bueno, la aportar idea es esa, justamente, tema. de pensar en distintas opciones que sean, incluso, por eso decía que los nuevos medios no reemplazan a los tradicionales, sino que en todo caso se combinan para llegar a cada uno de esos públicos. Quizás a través de la radio se pueda llegar a muchos de esos públicos, o quizás a través de cartelería o de trípticos se pueda llegar a esos públicos. Dependen de qué tipo de mensaje sea, ¿no? Si es un mensaje que uno tiene que estar actualizando todo el tiempo, o es un mensaje que más intenta modificar alguna conducta, o por ahí es más extensivo, ¿no? Dependería un poco de eso, pero sí, la idea de lo transmedia es que justamente incluya las distintas posibilidades para tratar de llegar a cada uno de esos públicos, ¿no? Incluso los que no tienen internet. De hecho, hay producciones que, como decía al principio, que se piensan a un lugar, digamos, como una plataforma para contar cosas, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Pensar un espacio como un lugar para generar contenido, ¿no? Una suerte de bitácora, decís vos. Sí, o qué sé yo, lo que decía estoy pensando en la ciudad, en los parques de atracciones, como decía Jenkins. Bueno, lo mismo quizás se pueda trasladar a un lugar rural de poco, o sea, que no tiene acceso a Internet. Habría que ver en todo caso cuál es el mensaje que queremos dar y con qué periodicidad, ¿no? Si es algo que tiene una periodicidad fija o es algo puntual, ¿no? Bien, iríamos a la última consulta, Nanet, que no recuerdo bien, era Bernardo. Bien. Bernardo Sombrío. Dale, Bernardo, te estamos escuchando. Ahora no te escuchamos. Ahí me escuchan. Ahí está, sí, está perfecto. Alejandro, vos hiciste un mapeo de cómo trabajan las redes. Hiciste un ranking sobre esto. ¿Eso lo tenés, digamos, establecido geográficamente? Porque me parece a mí, o me equivoco, si se trata de Capital Federal, por ahí Twitter tiene más preponderancia que otras plataformas, o viceversa, va cambiando de acuerdo a la relación con las provincias. ¿Cómo es tu mirada? Que en Capital Federal decís que hay más presencia de Twitter. La pregunta es si en esa demografía que vos hacés de la preponderancia cambia de acuerdo a las distintas localidades. Sí, no lo tengo diferenciado, digamos, por localidades, no tengo ese dato, ¿no? Los datos que tengo son a nivel global. Pero sí, uno puede pensar que quizás en ciudades más grandes puede haber mayor consumo de determinadas redes, como puede ser Twitter, por ejemplo, ¿no? Instagram o Facebook me parece que son redes más expandidas, ¿no? Que abarca a mayor cantidad a un público más heterogéneo, digamos, ¿no? Más ampliado. Y lo mismo, bueno, WhatsApp ni hablar. Por ahí hay algunas que son más específicas bueno, en el caso de Twitter además es muy particular porque se refiere básicamente, o sea, hay muchos líderes de opinión ahí, ¿no? Muchos periodistas, muchos dirigentes políticos, mucho círculo rojo, digamos, ¿no? Que habla ahí. Así que, bueno, es un lugar para dirigirse a esas personas, ¿no?
si uno quiere dirigirse a esas personas, es el lugar para hablarles a ellos, ¿no? Gracias, Alejandro, Bernardo, por tu muchísimas consulta. gracias. Omar, gracias también a vos por haber moderado este panel. Espero que hayan disfrutado muchísimo de tanta experiencia que el doctor Alejandro Ross nos ha transmitido y los esperamos nuevamente la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Ale. Un saludo a Ahí todos. quedó el correo electrónico que nos propone Ale para seguir con el diálogo. Buenas tardes a todas, a todos.